postre frío súper cremosito, el postre más fácil, rápido y delicioso sin encender el horno. Con este calor se antoja algo refrescante, por ello te compartimos este postre frío. Acompáñanos a prepararlo. Para empezar necesitaremos 250 gramos de galletas soletas, lengua de gato o dedos de dama, como tú las conozcas. Estas que te muestro son las que se consiguen en Bosnia, pero usa la marca que encuentres en tu país. En la Ciudad de México, por lo que sé, las venden incluso en las panaderías. Pero bueno, las vamos a ir pasando por leche, de la cual tengo en el bol 200 mililitros. Puedes usar leche fría o a temperatura ambiente. Ahora, estas galletas son como una esponjita. Irán absorbiendo leche y esto ayudará a que queden suavecitas, con una consistencia de pastel al cortar el postre. Y bueno, vamos a ir acomodándolas de tal forma que queden bien pegaditas. Si es necesario, corta algunas para que entren. Aquí se necesitarán 26 galletas para un molde de 28 por 18 centímetros. Puedes usar un molde más pequeño y te quedará un poco más alto el relleno, o incluso puedes usar un molde más grandecito. Ok, ahora vamos a calentar en una ollita 600 mililitros de leche y aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas recetas que pueden ayudarte. Posteriormente se agregará la piel de un limón mediano, recuerda, sin la parte blanca porque amarga. También puedes usar un limón verde de ese mismo tamaño. Pero bueno, vamos ahora a encender nuestra estufa a temperatura media y se calentará la leche sin dejar que hierva. Y mientras la leche se calienta, en un bol se añadirán 2 yemas de huevo, seguido por 100 gramos de azúcar blanca. Bate a disolver el azúcar hasta que la mezcla tome un color amarillo claro y quede con una textura suave. Cuando eso suceda, se añadirán 40 gramos de maicena tamizada. Cernir o tamizar la maicena ayuda a que no se formen grumos. Ahora, aquí la mezcla está algo espesa, por ello voy a agregar unos 50 mililitros de leche y mezclaré a incorporar. Y bueno, aquí la leche ya casi está lista. Revísala, deben verse burbujitas alrededor. Esto indica que ya casi va a hervir. Y aquí te muestro la consistencia de la crema. No debe estar tan espesa para que no te cueste trabajo incorporarla a la leche. Ya que la leche esté bien caliente, se retirará la piel del limón. Se moverá la ollita de la estufa, la cual se dejó enfriar ligeramente para poder incorporar la mezcla de las yemas. No dejes de batir mientras vas agregando, pues no queremos que se cocinen las yemas. Ya que todo esté incorporado, regresa la ollita a la estufa y enciéndela a temperatura baja. En este punto no se dejará de batir hasta que la mezcla comience a espesar. Debes hacer esto a temperatura baja y sin dejar de batir para que no se formen grumos. Y bueno, aquí ya está perfecta, tiene una consistencia suave y está ligeramente espesa. Al retirar yo añadiré 50 mililitros o el equivalente a el jugo de un limón. Mezclaré a incorporar. Te recomiendo comiences añadiendo unos 25 mililitros o la mitad de un limón. Prueba y si quieres un sabor intenso a limón como nosotros que nos encanta, agrega unos 25 mililitros más. Aquí pues ya dependerá de tu gusto. Ok, cuando la crema aún esté caliente, vacía con cuidado sobre la base de galletas y distribuye muy bien. Si es necesario, ayúdate con una palita. Mira qué rica se ve la crema y qué consistencia tan suave tiene. Mientras te muestro cómo se ve, me gustaría invitarte a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta y qué otro tipo de recetas te gustaría ver en el canal. En fin, se moverá bien el molde para acomodar la crema.
y así como está se dejará enfriar a temperatura ambiente. Una vez ya esté tibia, se cubrirá con papel film y se llevará al refrigerador por lo menos 3 horas, aunque es mucho mejor si la dejas en tu refri de un día para otro. Eso fue lo que nosotros hicimos. Al otro día la crema se verá perfecta, firme y ya así de verdad que dan ganas de probarla. Pero para que se vea aún más bonita, se decorará con coco rallado, pues el coco y el limón se llevan muy bien. Ok, alrededor voy a pasar una espátula para poder retirar el arillo, pues no quiero que se pegue la crema y se arruine la presentación. Ahora, si utilizas un molde de cristal o plástico no tendrás este problema y tu postre quedará igual de bonito. Así que no hay pretexto para probar este refrescante y riquísimo postre con sabor a limón. Y bueno, este es el resultado. Me encanta cómo quedó. Se ve súper lindo y antojable. ¿A poco no? Llegó el momento de cortarlo en cuadritos del tamaño que desees. Y mira qué fácil se desliza el cuchillo. Ahora, este postre debe permanecer en tu refrigerador por la crema que como viste en el video es súper fácil de preparar. ¿Y sabes qué es lo mejor de este postre? Que no necesitas tantos ingredientes ni tampoco pasar mucho tiempo en la cocina. Estoy segura que Damir no puede esperar a probar este postre tan delicioso que nos comparte su mamá. ¿Ya viste qué bonita se ve cada rebanada al cortar? Seguro que yo lo preparo en casa para mis papás. Es un postre que se ve tan delicioso, cremosito, refrescante y con ese sabor a limón y coco me encanta. Es perfecto para este calorcito en el que no queremos encender nuestro horno, por lo cual te invito a que también lo pruebes. Y si compartes el link de esta receta en tus redes sociales, te lo agradecemos mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.